Muy buenas, jóvenes. Vamos a empezar con nuestros primeros ejemplos de integración por partes. Para comenzar, lo primero es que no perdamos de vista nunca la fórmula, porque en algunos casos vamos a tener unas integraciones por partes que no tienen un progreso en la resolución. Y esta fórmula me va a ayudar básicamente a entender cómo darle un planteamiento diferente al ejercicio. Me adelanto, eso es algo que vamos a ver un poco después, así que vamos a empezar por deducir varias cosas de lo que tenemos que hacer en cada uno de estos ejercicios. Lo primero, como se dan cuenta, esta es la integral como situación problema, porque esta es la integral que queremos resolver. O sea, en nuestro caso, es esto mismo, porque esto es lo que yo quiero resolver. Yo digo, esto es lo que yo deseo resolver. Es integración por partes, ¿por qué? Porque tengo una función polinómica, en este caso x a la 1, y tengo una función exponencial. Entonces son dos tipos de funciones y la técnica por partes es la mejor en este caso. ¿En qué consiste? Mire, se supone que este integrando es este mismo integrando. O sea que tengo que decir quién es u y tengo que decir quién es db, básicamente. Y uno dice, bueno, ¿y cómo detecto quién es u y quién es db? Pues aquí más que razonamiento no hay mucho más de dónde escoger. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Bueno, para estar ubicado en U y obtener el diferencial de U, porque mire que algo que me pregunta el ejercicio me dice, bueno, ¿quién es de U? Yo no tengo de U, pero lo puedo conseguir. ¿De dónde? Derivando. Si yo derivo U, me da de U. Entonces aquí tengo que derivar, para que estemos claros. Todo lo que pongamos en U hay que derivarlo. Y en db, por el contrario, estoy en la derivada y me quiero regresar. ¿Cómo hago para regresarme? Tengo que integrar. Entonces, de esa forma aparecen los cuatro elementos de la fórmula, que son u, que es b, b y du. Entonces, mire que acá está el u, el du, db y b. Ahí están todos los elementos de la fórmula. Así que uno de los tips para decir cuál es lo más importante es siempre escoger desde el punto de vista de la derivada, porque es mucho más fácil derivar que integrar, en el sentido de que es más inmediato y en el sentido de que me ayuda muchísimo con funciones como las polinómicas. Vamos a suponer, o hagamos un paréntesis y supongamos un x al cubo. ¿Qué pasa si lo derivo? Eso me da 3x al cuadrado. Y si vuelvo y lo derivo, pues me va a dar 6x. ¿Qué podemos observar que le hace la derivada a las polinómicas? Cada vez le está reduciendo el grado del exponente, cada vez lo está disminuyendo. Y eso en términos de ejercicio es mejor. Es mucho más fácil trabajar una función x a la 1 que una función x a la 2 o que una función x a la 3. Entonces, en cuestión de derivada, le baja complejidad al ejercicio de las polinómicas derivando. Si nosotros integráramos una polinómica como x al cubo, pues lo que va a producir es que me la va a amplificar porque me va a dar x a la 4 entre 4. ¿Y eso qué sucede? Sucede que me complica más el ejercicio. Por eso, siempre lo primero que tenemos que hacer es ser astutos al momento de seleccionar quién es el que voy a derivar y quién es el que voy a integrar. En este caso, el que voy a derivar es x. ¿Por qué? Porque este va a desaparecer en la derivada. Entonces yo coloco aquí x. Y si derivo, pues esto me va a dar simplemente 1 por dx, que como vemos desapareció pues de la derivada. ¿Qué es db? Bueno, si usted tomó que x iba a ser su u, db es todo lo que sobre. Todo lo que sobre es db. En este caso, ¿qué sobró? Euler a la x por el diferencial de x. Si yo integro esto, pues eso me vuelve a dar Euler a la x. Y ya tenemos todo para empezar la solución. ¿Cómo comenzamos la solución? Entonces te dice la siguiente. La integral de x, Euler a la x, por el diferencial de x, ¿a qué equivale? Dice así, a u por b. ¿Quién es u? U es x. Acá, por b, que es este, Euler a la x, menos la integral de b, que sería este de acá, ¿cierto? Euler a la x, por du, que sería esto de acá, que es simplemente de x. Y alguien dirá, bueno, es un método de integración que de todas formas produce una derivada, porque si observamos acá, perdón, una integral,
una integral porque si observamos aquí, aquí aparece nuevamente una integral. Sí, lo que sucede es que se supone esta integral es más fácil que esta integral. Ahí es donde yo sé que hay un progreso. Si esta integral de acá es más difícil que la integral que me generó después del método, entonces hubo un progreso. Se supone que todos los métodos de integración me facilitan la vida para resolver la integral, no me la complican. Ahí es donde sé que escogí bien estos valores de acá. Si yo me equivoco en ese orden, puede ser que esta integral quede más difícil. De hecho, los invito. Inviertan o coloquen aquí doble a la x y por acá pongan x y observen el resultado de la integral, cómo es más complicada que la anterior. Retomando, si ya tenemos esta solución, pues montamos, mire, esto es x doble a la x menos el resultado de esta integral, que es el mismo doble a la x, más una constante. Y ahí hemos terminado nuestro ejercicio. De tarea te voy a dar que compruebes el resultado. Voy a escribir la función f de x. Esto que está acá sería x menos 1 por e a la x más una constante. Que es haber sacado factor común e a la x de aquí. Entonces deriven esta función y mire si les da este integrando de acá. Si les da este integrando es porque nos quedó bueno el resultado. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.